Su programa Pregúntele a su médico a través de Radio La Expresión en el 95.3 de FM. Ya el doctor Sergio hizo la introducción en radio para todos nuestros usuarios de redes sociales que están por conectarse o se conectarán o nos verán más adelante. El día de hoy tenemos un programa bastante especial. Vamos a hablar de un tema que definitivamente involucra a todo el mundo. ¿Cuántos de ustedes corren al consultorio cuando sus hijos están enfermos porque tienen fiebre? ¿Cuántos de ustedes van porque su hijo tiene un moco verde y necesitamos urgentemente que nos den antibióticos? Parece que es un sinónimo y corremos y exigimos un antibiótico. Pero, ¿qué tan necesario es este antibiótico? ¿Qué tan necesario es darlo? ¿Realmente es justificable? ¿Y por qué es importante? Porque esto cada vez es más frecuente, desafortunadamente, ¿sí? Y parece que ese conocimiento no solo es de los papás, sino un gran grupo de compañeros médicos participan en este consumo excesivo de antibióticos, que cada vez es más grave. Vamos a hablar, y por eso el día de hoy, a lo largo de esta hora, vamos a platicar con el doctor Luis Enrique Gómez García. Él es infectólogo pediatra. Bienvenido, doctor. Hola, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Por supuesto, en la conducción, nuestro buen amigo, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Gracias, compañero. Muy buenos días y gracias, doctor, por estar con nosotros en este tema tan importante, sobre todo para el mundo infantil, para las mamás. Nuestro buen amigo, el psicólogo Marcos Antonio León Hernández. Marcos, buenos días. Hola, buenos días, doctor. Bienvenido. Y por Bienvenido a supuesto, todos. nuestro buen amigo, el doctor Ulises Medina Toledo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues siempre es importante definir. Vamos a empezar por qué es un infectólogo pediatra. Bueno, pues un infectólogo es un especialista dedicado justamente al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades infecciosas. Esta especialidad se cursa de entrada directa, es decir, no puede ser infectólogo directamente. Hay que terminar la carrera de medicina que dura, en mi caso, soy egresado de la UNAM, 6 años y medio, más 3 años de pediatría o 4 de medicina interna, que es la especialidad troncal, más 2 años de infectología. O sea, estamos hablando de un total de 12, 13 años aproximadamente. Precisamente dentro de las enfermedades infecciosas, uno de los síntomas que predomina es la fiebre. ¿Qué es la fiebre dentro del campo de la infectología? Bueno, la fiebre es un signo cardinal que muchas veces se asocia con una infección, pero que no necesariamente por sí misma es ni una enfermedad, ni patognomónico, es decir, ni está estrictamente asociado a una infección. Recordemos que hay otro tipo de enfermedades, como las enfermedades autoinmunes, que pueden causar fiebre, el propio cáncer. En el caso particular de los niños, las leucemias y los linfomas pueden cursar con fiebre y no necesariamente es sinónimo de antibiótico. ¿De acuerdo? Entonces es una respuesta, es un signo que nos puede traducir en el caso de una infección que el cuerpo se está defendiendo. El cuerpo aumenta su termostato para que algunas bacterias que no pueden sobrevivir a cierta temperatura se mueran. Es un intento del cuerpo por defenderse y erradicar una infección. ¿De acuerdo? Entonces nosotros como especialistas en enfermedades infecciosas usamos ese signo como nuestra guía de un proceso infeccioso cuando lo confirmamos con cultivos, con paraclínicos, es decir, con estudios de sangre para ver si el tratamiento que iniciamos está siendo efectivo. La fiebre, en nuestro caso particular, es nuestra mejor amiga porque es nuestro indicador de una respuesta o de una falla al tratamiento. Eso es importante, que lo trompa, doctor. Eso es importante porque al menos en nuestra zona es muy común que apenas empiezan con fiebre y se van y se compran su ampicilina, su terramicina, su cetrimetropin, y es algo muy común que inclusive ya lleguen al consultorio ya automedicados. Entonces es importante que entiendan eso, las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, qué es lo que se tiene que hacer cuando presentan fiebre. Claro. Bueno, de entrada, no entrar en crisis. Mantener la calma en cualquier caso. Documentarla. Es decir, muchas veces en la consulta nos llega la mamá diciéndonos, es que tuvo fiebre ayer todo el día, todo el día.
y entonces pues uno se le ha cerrado porque realmente un cuerpo en estado febril 24 horas pues difícilmente llega en un estado estable, digamos, ¿no? Como nos llegan los niños a la consulta. Ok, señora, ¿y cómo lo documentó? Con la manita, ¿no? Porque no, a veces incluso no tienen termómetro. Entonces, un poco se confunde la hipertermia o el sentir al niño, pues, el verlo chapeadito, o sea, datos subjetivos de que el niño tiene incremento en la temperatura se confunden con el término fiebre. Fiebre es una definición muy precisa que involucra una toma de temperatura en el caso de la mayor parte de la población que tienen acceso a un termómetro axilar, bueno, a la temperatura axilar, a mayor a 38, ¿no? Así, para fines prácticos, cualquier mamá que nos esté escuchando, con un termómetro, ya sea digital o de mercurio, que tome la temperatura axilar y que ésta sea mayor a 38, eso es fiebre. Si no tiene más de 38, no es No fiebre. es fiebre. Se llama alza térmica, se llama distermia. Antes le llamaban febrícula cuando estaba entre 37,5 y 37 y menos de 38, que es 37,9 estrictamente, pero estrictamente se llama alza térmica o distermia. ¿De acuerdo? Algo que es de suma importancia y que usted comentó, y eso le tiene que quedar muy claro a nuestra población, es el hecho de que la fiebre es causada por nuestro cuerpo. Sí. Muchas veces pensamos que el virus, la bacteria, nos está causando la fiebre. No, es nuestro cuerpo en el afán de defenderse. Yo les explico siempre a los papis que se imaginen nuestro cuerpo como un país. Ese país tiene fronteras. Y las fronteras, al igual que un país, están protegidas, si es por el aire, por la Fuerza Aérea, si es por el mar, por los navales, el ejército, etc., etc., ¿no? Policías federales, de todo. Entonces, nuestro cuerpo, cuando es invadido por alguien que nos quiere causar daño, nuestro cuerpo tiene vigías, vigilantes, que van y verifican y vienen y le avisan al cuerpo, a la base central, oiga, alguien quiere entrar, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo manda, por decir un ejemplo, les digo yo a los papás, al primer batallón de infantería, que es de lanzallamas. ¿Sí? Entonces, este batallón llega para quemar a esas bacterias, esos virus, y les prende lumbre. Por eso la temperatura corporal se eleva. Obviamente, en el afán de quemarlos, de matarlos, la temperatura puede elevarse muchísimo. ¿Sí? Pero la mayoría de las veces la realidad es que no se eleva demasiado. Eso también es importante aclararlo. La fiebre no es mala por sí misma, al contrario, es un mecanismo de defensa. Y yo siempre le digo a los papás, si de una vez está calentando, usted viene y le mete el medicamento, le está cortando el gas a ese sistema de defensa y no tiene cómo defenderse y a lo mejor ese ejército avanza a una segunda línea y tiene que venir otra parte de nuestro cuerpo a defenderse, porque el primer batallón ya no fue suficiente para eliminarlo, ¿no? Sí, yo creo que también esa parte que comenta el doctor, yo creo que es importante porque en la parte de sostenerse, hablando de los hijos, cuando empiezan a enfermarse, el que normalmente la idea con la que se va es que el médico le dé Un antibiótico. un antibiótico, algo. Y si no se lo da, piensan que no están atendiendo a su hijo, ¿no? En la parte de poderse sostener. Obviamente aquí entra la parte del miedo. Si están haciendo los procesos adecuados o no. Y eso hace que muchos papás duden que realmente no necesiten la parte del antibiótico. Claro, porque Ajá, sí, 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 adelante. claro, porque desde el punto de vista, entender de que tiene fiebre es que tiene una infección. Y normalmente la gente que no se dedica pues, a esta parte médica siempre lo relaciona a que se debe de tratar con antibióticos. Precisamente ese es el punto, es el programa, dar a conocer cuáles son las pautas que deben de tomar cuando se presenta, pues ya sea en un niño, pero también en un adulto, ¿no? Entonces es importante entender que la fiebre de entrada pues no es malo en sí, ¿no? Y saber qué es lo que se tiene que hacer. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las causas principales que nos pueden generar fiebre? Ok. Bueno, de origen infeccioso y particularmente en los pacientes pediátricos, el tema de las infecciones respiratorias. Infecciones respiratorias tanto superiores como inferiores, es decir, faringitis, catarro común, ¿no? Básicamente gripe. A veces estas infecciones superiores se pueden complicar
con infecciones inferiores, es decir, el reflejo de la tos, que es también uno de los grandes como signos que a los papás les da mucho miedo, ¿no? Como la fiebre, es que no se le quita la tos, está con... Señora, la tos también es un reflejo de protección de la Bien, vía es aérea amiga. inferior, también es amiga, también nos evita que los patógenos que están en la vía superior ingresen hacia abajo, produzcan neumonía y se complique, ¿no? Y se tenga que hospitalizar en algunos casos a los niños. Entonces, en primer lugar, infecciones respiratorias. Y esto es principalmente en nuestros contextos, ¿no? De países en vías de desarrollo. Entonces, infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, infecciones del tracto urinario, sobre todo en niños y niñas pequeñas, ¿no? Ahí hago este paréntesis porque es más frecuente en las niñas en el sentido de que al estar tan cerca la región anal de la región genital en ellas y al tener una uretra más pequeña, los patógenos, especialmente las bacterias como E. coli, ¿no? Que viven en el tracto, en la región perianal, viajan, ¿no? Más rápido, el recorrido es más corto, ¿no? Por no tener pues, pene, y entonces ingresan más fácil. Son las tres principales causas de fiebre de origen infeccioso en niños. Y hace rato la parte que estaba yo comentando era va dirigido a cómo se crea esta confianza en esta parte médica para compartirle a los papás esta seguridad que el proceso que se está llevando es el adecuado. Es una tarea difícil. Yo generalmente uso un recurso visual, ¿no? Generalmente tengo un papelito y una pluma, un dispositivo electrónico que me permita ejemplificar, ¿no? Un video corto, algo que la gente pueda ver, porque muchas veces lo que no entendemos es difícil de creer en lo que no entendemos, en lo que no vemos. Y las infecciones, los microorganismos, que muchas veces solo podemos ver a través de un microscopio, pues bueno, es difícil como comprender cómo funcionan, ¿no? Entonces, con un recurso visual nos podemos apoyar para que justamente el mensaje llegue y podamos reeducar a nuestros pacientes. Eso es fundamental. El médico es un actor social, ¿no? En todos los lugares está de figura representativa de autoridad, el presidente municipal, así tradicionalmente, ¿no? El cabildo, no, el jefe de las Fuerzas Armadas, alguien pues que impone autoridad, está el sacerdote y está el médico. Entonces necesitamos seguir retomando esa fuerza a nivel social y educar a nuestra población y seguir pues como compartiendo, ¿no? De esta forma la educación, ¿no? Médica, aterrizarla en nuestra población. Hemos platicado infinidad de veces esta parte de reeducar al paciente, ¿no? Es difícil porque requiere tiempo, ¿sí? Y el médico que no está dispuesto a darlo no va a reeducar nunca. Hacer una receta es súper fácil. Convencer al papá de que su hijo no necesita medicamentos, eso es complicado. Eso te lleva 20, 30, 40, 50 minutos de decirle, no, no requiere antibiótico. Y lo hemos platicado en infinidad de veces. ¿En qué momento te transformas para el resto de tus compañeros en holístico, ¿no? Lo hemos platicado infinidad de veces. Es muy común que lleguen a mi consultorio y digan, doctor, vengo con usted porque es que dicen que usted no da antibióticos. Espérese. No es que no dé antibióticos, los doy cuando necesita. Claro. Usted no inyecta. Bueno, no inyecto cuando no es necesario. Si es necesario, pues por supuesto, si son 10, 15, 20 piquetes, se les pondrá. Pero la realidad es que en el área pediátrica es más frecuente que no necesitemos antibióticos, es una realidad. Y cada vez hay más investigación y ahora no necesitamos ni medicamentos para la tos. Entonces, siempre lo platicamos, es de risa que llega el paciente con tos y con fiebre y se va únicamente con paracetamol, y eso si la temperatura es por arriba de 38,3, señor, si no, no. Entonces, imagínense salir del consultorio y ¿qué te dijo el doctor? No, pues que el niño tiene una infección ahí, que por un virus, pero que nada más le dé paracetamol si tiene 38,3, y que si tiene tos que le pueda dar un poquito de miel. Es que el tema es ese. O sea, ¿qué recursos se ocupan precisamente para que el papá le quede claro lo que se le está explicando? Entonces, los recursos visuales, como dice el doctor, yo creo que son fundamentales
porque de ahí va a depender la interpretación del papá. Y en esta parte, como tú dices, y ya te etiquetan como que algo no sano, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante. Sí, la reeducación obviamente va desde el punto en el que tú te pones al mismo nivel y tratas de utilizar algo que sea comprensible. Así es. Ayuda visual, Así es. ejemplos. Porque cuántas veces no nosotros mismos como profesionales de la salud, cuando empezamos, ¿no? Materias como histología, inmuno, la propia microbiología, o sea, eran como si estuviéramos leyendo chino. O sea, ¿qué me estás diciendo? No lo ¿A poco? entendemos. Exacto, es difícil sí, de imaginar el definitivamente. nivel de cognición que se debe tener, ¿no? El nivel de abstracción es Y altísimo. ahora en 30 Entonces, minutos. exacto, como espero yo, pues claro, hay que ayudarles, ¿no? Hay que Claro. hacerles un dibujito. Y me da mucho gusto que esté aquí el psicólogo, que justamente a mí me parece una figura fundamental en todo equipo médico. O sea, no podemos tener salud si no hay salud mental. Esa es una premisa básica en mi práctica diaria. De hecho, mi hermano es psicólogo, es paido psicólogo, y entonces la necesidad siempre de tener esta Ese engranaje, esta conjunción. exactamente, es fundamental y nos ayudan mucho en el sentido de, pues, ¿sabes qué? Tengo este tema, no sé cómo abordar este diagnóstico delicado. Digo, evidentemente la responsabilidad en ese sentido recae en nosotros, pero el complementarnos, ¿no? Enriquece mucho el abordaje y el pronóstico de un paciente siempre. Adelante, doctor. Ya está 11 de por la reventar mañana. los- Oiga, tenemos que ir a Llegó, corte. llegó comisión. La radio se rige por comerciales y precisamente a eso es lo que vamos. 11 de la mañana con 21 minutos, Lemuel. Vámonos a los cortes. Escuchas, pregúntele a su médico a través del 95.3 de FM. Radio Mina la expresión. No nos manda corte, ahora sí. Ok. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población bien informada es una población mucho más sana. Definitivamente un tema total, la infectología es el quehacer diario del médico. Seas especialista, subespecialista, general, familiar, es el pan de todos los días. De la consulta, prácticamente más de la mitad, el 70% es por algún proceso infeccioso. Sí, bueno, ya nada más para no alargarnos más en este tema, pero eso es importante. Fíjate, en mi experiencia llega el paciente, pero ya con su propio diagnóstico, ¿no? La parte de los trastornos mentales, como que son muy atractivos para la mayoría de la gente. Entonces ya llegan con cierto diagnóstico y dicen, es que yo tengo esto, y es que digo, mire, eso a usted le puede servir de referencia, pero realmente eso no lo va a curar. Entonces, vamos a dejar de pensar en eso. Usted lo que quiere y lo que necesita es sentirse bien, dormir, ir a trabajar tranquilamente, convivir con la familia. O sea, ir quitando esa parte porque ya después lo ocupan hasta para pláticas domingueras o de reuniones. Yo Soy sé bipolar. esto. Sí, tengo un trastorno de ansiedad. Como que es una parte como para estar chismeando, ¿no? Adelante. ¿Ya estamos de vuelta? ¿Qué? ¿Ya estamos de vuelta? No, seguimos en redes sociales, en Redes vivo. sociales. No, definitivamente es un tema importante, como bien dice el doctor Castañón, independientemente si eres pediatra, si eres médico general, en mi caso, fiebre y embarazo, ¿no? Les genera mucho miedo cuando están embarazadas y tienen fiebre. Doctor, eso le va a afectar a mi bebé, eso me genera. Y precisamente la siguiente pregunta es la que ahorita que regresamos a radio, yo creo que ahí se va a responder. Muchas de las veces esta fiebre no, vaya, es una situación de que se presenta, se desarrolla y desaparece. Claro. Sin hacer absolutamente nada, ¿no? Consciente. La gran mayoría de las veces, estoy hablando obviamente de infecciones virales, en donde la gran mayoría de estas pues se van a comportar, va a tener un comportamiento benigno, estoy hablando en cuestión embarazo y fiebre, Claro. y en donde pues es más el miedo, es más la preocupación que a veces puede generar inclusive hasta otros síntomas propios que lo que estaba pasando, ¿no? O más que los síntomas, la sobremedicación. La sobremedicación, Lo que hago por la ansiedad como paciente que me produce,
un dato que desconozco totalmente su origen y su relevancia o su trascendencia. Vamos a regresar a radio y ahí vamos a contestar una pregunta muy importante. Estamos de regreso en su programa Pregúntale a su médico a través de Redimiendo la Expresión, el 95.3 de FM. Estamos hablando con el doctor Luis Enrique Gómez García, él es infectólogo pediatra, y vamos a hacerle la siguiente pregunta al doctor, que creo que es extremadamente relevante. ¿Cuál es la diferencia entre una infección viral y una infección bacteriana? Okay. Bueno, primero definamos que en el micromundo, ¿no?, de los microorganismos, pues existen 4 grandes grupos, ¿no? Virus, bacterias, hongos y parásitos. De estos, los 2 más frecuentes por prevalencia son los 2 primeros, bacterias y virus. La diferencia entre una bacteria es que la bacteria sí es propiamente una célula, es decir, es un organismo que tiene la capacidad de multiplicarse por sí mismo, de producir muchas veces su alimento a través de diferentes procesos autónomos y de infectar a una célula humana y producir una enfermedad. En el caso del virus, el virus no es ni siquiera un ser vivo propiamente. Es un conjunto de partículas, de proteínas, que necesita una maquinaria celular, es decir, necesita una célula humana para poder replicar su genoma, su información genética. Entonces, al no ser un ser vivo, no es susceptible de morir por antibióticos, ¿no? Como la palabra lo dice. El antibiótico mata algo que está vivo. El virus no está vivo, entonces no es un método útil para erradicarlo. Ahora, las manifestaciones clínicas que nos pueden producir virus o bacterias están mucho en función de qué tejido estén afectando. En el caso de las vías respiratorias superiores, que es básicamente el catarro común o la gripe, los síntomas de una infección viral generalmente van a estar asociados a escurrimiento nasal, ojos rojos, que le llamamos conjuntivitis, y tos. Básicamente esos 3 datos cardinales pueden hacernos sospechar con un amplio porcentaje de certeza que la etiología, que lo que está causando esa infección respiratoria superior es un virus. Contrario a las bacterias, que lo que más producen es... y ambos producen fiebre por igual. Y no importa si llega hasta 39. Virus como influenza pueden dar fiebre de alto grado, 39, 39,5. Entonces, eso es indistinto, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de las bacterias tienden a producir, no es patognomónico, tampoco no es exclusivo de ellas, pero tienden a producir un poco más de datos a nivel de la garganta, ¿no? Enrojecimiento, descarga, producen algún puntillo rojo que le llamamos petequias, ¿no? La expresión física, pero no es exclusivo de ellas, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros como infectólogos o como médicos que tenemos un conocimiento pues amplio en las infecciones, con la pura clínica podemos ir discerniendo si es más probable que sea un virus o una bacteria, y con eso pautamos una terapéutica. Con eso decidimos si damos o no antibiótico. Lo ideal siempre es apoyarnos de pruebas que confirmen nuestra sospecha clínica, ¿de acuerdo? Pero lo que les mencionaba es relevante. Escurrimiento nasal, conjuntivitis y tos, hay que aguantar el antibiótico hasta no demostrar lo contrario. Generalmente yo siempre le digo a los papás, ¿no? Difícilmente su hijo se va a enfermar por una bacteria. Afortunadamente somos pediatras. En el ámbito pediátrico, la realidad es que difícilmente va a ser bacteriano, ¿no? Exacto. Y cuando me toca dar pláticas, los compañeros médicos familiares o generales, siempre les digo, conversan, si no están convencidos, si ese punto fino todavía de saber diferenciar entre virus y bacteria les cuesta, vuélvanse estadistas. Exacto. Exacto. Y ustedes saben que el 90% en niños menores de 2 años, el 90-95% de las infecciones van a ser virales.
Si tú le das un antibiótico, le estás apostando a fallar el 95% de las veces. Si no das antibiótico, le estás apostando a fallar solo el 5 de cada 100 veces que des medicamento. Entonces, vuélvanse estadistas. ¿Qué va a pasar? Si requería un antibiótico, cítalo. Si tienes miedo, cítalo en 3 días y ves cómo va la evolución. Si sigue mal, pues inicia el antibiótico y no va a pasar absolutamente nada. Pero ¿qué va a pasar en 3 días? Normalmente ese niño va a regresar y ya va a estar pues prácticamente mucho mejor. Y perdón, aprovechando un poco el comentario, doctor, que usted hace, que es muy acertado, hay un fenómeno que también se puede superponer, ¿no? Que es el que justamente hablando de la historia natural de la enfermedad, o sea, de una evolución esperada de un proceso viral que va de 3, 5, máximo 7 días de un proceso viral, en ese inter se va a algún facultativo, algún médico, se da un antibiótico, un ciclo de 3 a 5 días y el paciente mejora. Pero no mejoró por el antibiótico, mejoró porque iba a mejorar con o sin y a pesar. Pero la gente se va con esa idea muchas veces porque no conoce, no, o sea, digo, afortunadamente ahorita estamos como resolviendo esas dudas, no conoce la historia natural de las enfermedades infecciosas virales. Y entonces lo asocia, ¿no? ¿No? Buenísimo, doctor, le atinó y me sacó. Y si es inyectado, pues es más Mejor, rápido, ¿no? Sí, Ya lo inyectaron y el otro día se le acabó la fiebre. 11 de la mañana, 11 de la mañana con 30 minutos. Sí, soy el aguafiesta, pero ni modo, mira, pues 11 con 30, tenemos que ir a la identificación legal de esta empresa radiofónica y regresamos a su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través del 95.3 de FM Radio Mina La Expresión. Nuestro domicilio fiscal está ubicado en la calle Eulalio Vela número 15, en la Colonia Obrera, aquí en la zona dorada de Minatitlán. Vamos a un corte, pero seguimos en Mina Médica a través de las redes sociales. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Un temazo, ¿no? La parte de la infectología, la parte de la fiebre, la parte de la tos, que vamos a tocarla ahorita un poquito más adelante. Sin duda son los cocos de la gran mayoría de los papás y de los médicos también. Y tal vez aquí tal vez, y nos reímos, ¿no? Obviamente en una cuestión amigable, pero eso es un problema real y serio. Digo, Sí. que cada quien va compartiendo lo que les toca. En mi caso, con las embarazadas, pues obviamente la preocupación y que le digas, no te voy a dar antibiótico porque no lo ameritas, se van todavía con mucho más miedo. Y en ocasiones mandan una receta en donde ya fueron con otro médico y preguntándote a pesar que ya le sugeriste que no lo tomara, doctor, la verdad es que fui a otra valoración y me están mandando ampicilina, ¿me lo tomo? Sí. O sea, a lo que voy, es muy importante saber entender esa parte y tal vez podemos hablar de los pacientes, pero a mí me encantó lo que dijo hace rato el doctor, en donde tenemos que tomar la responsabilidad, porque los que sabemos eso somos nosotros, no se lo podemos aventar a los pacientes. Si no nos tomamos el tiempo de explicar el proceso y qué es lo que va a pasar, no podemos decir que los pacientes están erróneos, porque ellos a pesar, obviamente, toman esas conductas pues por el miedo y por las preocupaciones. Y si fueron a pedir una segunda es porque no les quedó claro y quieren una segunda, claro, o quieren escuchar lo que ellos, quieren que les digan lo que ellos quieren escuchar. Entonces yo creo que sí debemos de ponerle más empeño a poderles explicar y que realmente se vayan sin duda. Aunque a veces eso obviamente implica otras situaciones, ¿no? Que realmente el paciente se pueda abrir a esa parte. Es que yo creo que aquí lo importante también, volviendo al tema, son los recursos que se ocupan precisamente para enseñar algo. ¿Sí? Hay gente que la parte visual le ayuda mucho a entender, o la parte del lenguaje, pero tecnicismos. Pero también viene la parte del paciente complicado, y seguramente al doctor le ha tocado infinidad de veces, a todos nos ha tocado el paciente que por más que le expliques, por más que le dibujes, por más, él está convencido de que necesita forzosamente un antibiótico. Es difícil. Pero ya cuando hay una idea ya concretada,
precisamente ahí es donde se tiene que trabajar. Claro. Me acuerdo mucho del paciente de las reacciones febriles, que vamos a tocarla un poquito más adelante. Llega un paciente, llega una señora muy empoderada, era la abuela. Venía el abuelo, la mamá muy joven con su bebé. Pero desde que llegas, la postura, y quien habla es la abuela. El señor mudo completamente. Intentaba opinar algo y inmediatamente lo callaban o lo minimizaban. La muchacha totalmente cabizbaja con su bebé. Y llegó expreso a eso, necesito que vengo para que me dé un antibiótico. Dígame qué tiene. Es que ya tenemos una prueba de que es que traigo unas reacciones febriles positivas de tanto a tanto. ¿Tiene fiebre? No, no tiene fiebre. ¿Tiene algún malestar? No, no tiene nada. ¿Y por qué le hicieron una prueba? Es que es de control. ¿De control de qué? De su control. No, es que Claro, de ella. él De ella, tiene sí, sí. tifoidea. Ya lleva 2 tratamientos y vengo porque tiene esto positivo. Ya le expliqué. Y siempre hago la comparación o la analogía con, si yo le tomo, siempre les digo, hay criterios para poder hacer válido o no este estudio. Es un estudio muy viejito que ya ni debería de emplearse, ya me estoy adelantando, pero lo va a decir el experto más adelante. Un estudio de 1887, me parece, Sí. salió a la luz y era pasado. pues algo muy bueno. En la realidad es que sí puede detectar, sí, pero no es específico, es sensible a muchas cosas a la vez. Entonces, no me va a diagnosticar lo que se supone para lo que está hecho. Entonces, siempre les digo que si no cumplen los criterios, es como si yo al papá del niño le hiciera una prueba de embarazo y saliera positivo. ¿Estaría embarazado el papá? Entonces, no, pues no, ¿por qué? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Pero si la prueba es positiva, ¿por qué no se puede embarazar? No, pues porque es hombre. Ok, ese es un criterio. Si yo le hago una prueba de embarazo y sale positivo, es varón, es un criterio que no lo incluye como embarazo. Claro. ¿Sí? E inclusive, le digo, si le hago una prueba de embarazo a usted y usted es mujer, pero usted ya está en la menopausia, pues es un criterio para no considerarlo positivo, o si usted no tiene vida sexual activa, no significa que esté embarazada. Entonces, una prueba positiva no necesariamente significa que tenemos una enfermedad. ¿Estamos de regreso en la radio? Sí, ya, Bueno. ya me quiero cortar otra vez. No, ese tema está muy emocionante, hablar de las reacciones febriles, como dice el doctor, es algo que como médicos lo tenemos que discernir aquí, porque no lo saca de ahí, de esa duda. Pero no nos adelantemos, como dice el doctor Castañón, y otro de los temas también muy importantes que se ve dentro de la consulta, y usted como infectólogo, el escurrimiento y las flemas verdes o amarillas requieren de la utilización de los antibióticos. No. La respuesta concreta es no. El color del moco propiamente traduce procesos de la evolución de la enfermedad. Es decir, Viejos o nuevos. cuando, exacto, o sea, nosotros, el moco propiamente también ayuda a defender a nuestra vía respiratoria de diferentes elementos en el aire, ¿no? Entre ellos los microorganismos, por supuesto. Entonces, muchas veces este moco, cuando hay una infección, cuando nuestro cuerpo está combatiendo esta infección, va cambiando de color porque, como en el ejemplo que decía el doctor Fernando, o sea, estos soldados, este primer batallón va, ataca y en esa batalla hay, pues, valientes caídos, ¿no? Hay soldados caídos también, o sea, de un ejército y del otro. Entonces, estos soldados caídos microbiológicamente, digamos, o microscópicamente, pues ahí entre esto y productos químicos que se liberan, pueden ir cambiando la tonalidad del moco y puede pasar de un amarillo a un verdoso, y eso no necesariamente traduce que haya un proceso bacteriano sobreagregado, ¿de acuerdo? Simplemente el mecanismo natural por el que la infección va a ir pasando hasta ceder. Yo siempre pregunto, la realidad es que no lo sé. No sé si en algún tiempo en medicina se enseñó una paleta de colores de moco y era sinónimo de antibióticos. La realidad es que yo nunca la he visto. No sé si exista, yo creo que no existe, No. pero es por tradición que moco verde es antibiótico. Y desafortunadamente una amplia gama de compañeros, sean especialistas, subespecialistas o no especialistas, moco verde es antibiótico.
Y peor si viene con fiebre. Lo que pasa es que, retomando un poquito el tema de la educación, que es tan fundamental a todos niveles, la forma en la que aprendemos muchas veces está en la forma en la que podemos procesar la información. No todos aprendemos igual, ¿no? Sabemos quienes somos visuales, auditivos, kinestésicos, pero al final del día, a no todos nos llega la información de la misma forma. Y el no tener una traducción a nuestra forma de entender que nos permita justamente hacer significativos de conocimiento, no va a permitir que podamos traducir esa información en palabras simples. O sea, a quien no le dibujó, por ejemplo, alguien visual, ¿no? Que no recibió esta instrucción con bolitas y palitos literal dibujados, no le va a entrar en la cabeza la inmunología ni la microbiología, ¿no? Es difícil entender lo que no podemos nosotros ver de forma clara a través del sentido más desarrollado que tengamos. Sí, yo creo, perdón, en esta parte de las creencias, el crear una creencia nueva en base a lo que ya se ha vivido, a lo que nos han compartido, pues viene la parte que tú estabas compartiendo, ¿no? Que ahí te quedas a la mitad, pero la parte precisamente confrontativa ayuda precisamente a cambiar lo que yo creo, pero tiene que tener una base y tiene que ser en un lenguaje que la persona lo pueda entender, ¿no? Claro. Llega, por ejemplo, el adolescente, ¿no? Y que dice, es que yo ya soy tal y tengo tal. Ok. ¿Usted sabe de procesos mentales? ¿Usted sabe de procesos emocionales? Pues, ¿cómo puede usted llegar a esa conclusión? Entonces, tiene que haber una preparación en todo para que las creencias puedan ser totalmente de acorde a lo que se necesita. Y algo que es de suma importancia y de suma relevancia es que obviamente la ciencia ha avanzado muchísimo y cada vez tenemos mayor facilidad de ver cosas que no veíamos antes. Exacto. Y hoy ya existe bien establecido, bien marcado un microbioma donde nos dice que estamos llenos nuestro cuerpo de virus, bacterias, parásitos y hongos que viven en nosotros, trabajan para nosotros, son nuestros amigos. Entonces, tener bacterias no, no es malo. Hemos vivido con bacterias toda la vida y el concepto va cambiando. Y ahora ya no vemos a las bacterias como enemigos. Por ejemplo, en los exudados, a lo mejor ya todo esto ha ido cambiando porque sabemos que tenemos bacterias en nuestro cuerpo. Ahora hablamos de disbiosis. Es decir, esas bacterias sí viven en mí, pero de repente hubo un desequilibrio porque tomé medicamentos que no tenía que tomar, porque consumí alcohol, porque fumo, porque estoy consumiendo alimentos no adecuados. Y entonces hago que un grupo de bacterias crezca más que otro. Y entonces entro en una disbiosis y eso me puede generar una enfermedad. Y muchas de las ocasiones no necesito dar antibióticos, solo necesito apoyar a las otras bacterias que están por debajo o están perdiendo, echarles ahí porras para que crezcan y sin necesidad de utilizar antibióticos. Entonces, todos los conceptos están prácticamente modificándose. Ahora con esta parte del microbioma, ahora con el viroma y muchísimo más y todo lo que venga más adelante. Y esto cambia totalmente radical lo que estudiábamos en medicina hace muchos años y lo que estudiamos ahora. Claro, y es importante también estar abiertos ser receptivos a la nueva información. Qué difícil romper con la tradición. Es que es lo que me enseñó en la facultad. ¿Cómo crees que me voy a desprender? Mi maestro. Exacto, ¿no? Quien no reaprende está destinado a quedarse rezagado y eso no puede ocurrir en nuestra área. Debemos de estar siempre, siempre, siempre actualizados. COVID-19, un ejemplo muy claro, muy reciente. Hasta enero de este año todavía hay quien sigue recetando ceftriaxona con dexametasona para el COVID-19, cuando la evidencia desde hace mucho tiempo ya lo descartó y dijo, a ver, dexametasona, enfermedad moderada a grave, el resto, paracetamol o cualquier medicamento para la fiebre, tranquilos, ¿no? Transmisión por superficies, tranquilos todos, ya no tienen que estar lavando, o sea, ¿no? La propia sanitización, ¿no? Que las famosas empresas que andan ahí poniendo ahí, ya no es necesario. Pero hay mucha gente que tiene por miedo, por desinformación, por resistencia a la nueva, a la falta de recepción, pues, y la nueva información, no acepta, ¿no? Y se queda estancado hace 3 años.
¿Cuándo emplearse un antibiótico, doctor? Uf, qué gran pregunta. Después de una evaluación meticulosa por un médico, ¿y a qué me refiero con meticulosa? Una excelente historia clínica. Datar con precisión cuándo empezó, con qué síntomas, si es posible, hora. O sea, eso es fundamental. Tener la historia completa, la foto completa. Después de esa evaluación y después de esa adecuada historia clínica, pedir para clínicos adecuados e idóneos, generalmente y dependiendo del foco que sospechemos, porque después de la historia clínica debemos de tener identificado mis posibilidades de foco infeccioso. Entonces voy a pedir los estudios que me confirmen mi sospecha así, con precisión, ¿de acuerdo? Y ya después de eso, dar antibiótico. O si las probabilidades por las características que me da, por el grupo etario, por el grupo de edad del paciente que estoy atendiendo y la clínica me orienta en un porcentaje amplio a que puede ser algo bacteriano, me puedo aventar, sobre todo cuando no tengo a mi disposición las pruebas que me lo confirmen, como muchas veces ocurre en la consulta ambulatoria. Todos quisiéramos vivir en el mundo ideal, en el que podemos tomar cultivos y confirmar a nivel microbiológico esa infección, y entonces me aguanto con el antibiótico. Bueno, no siempre esto está a la mano. Y lo que dice, pues obviamente es súper importante. Como bien había comentado el doctor Castañón, hoy nos estamos dando cuenta que vivimos con bacterias y el antibiótico no es sino específicamente para un tipo de, o sea, le pega a muchos. a todo. Y esto, pues lo vemos en la consulta, cuando llegan los pacientes, inclusive, en verdad, digo, al igual sonará un poquito exagerado con respecto a las reacciones febriles. Uno llevó una paciente que llevaba 2 años tomando antibiótico porque seguía sin salir negativo la reacción, es el estudio de las reacciones febriles. Entonces, para que vean que no es solamente dar o dar, o sea, realmente debemos de tener una sospecha o una confirmación para poderla utilizar, porque al final de cuentas esto va a repercutir. Si es que no lo necesitaba, al contrario, le vamos a agregar otro factor, Claro. pues de riesgo para lo que esté pasando la paciente, ¿no? No, usted dijo algo muy importante, yo le añadiría ese, no es dar por dar, no es pedir por pedir tampoco. Siempre es un adecuado ejercicio clínico, o sea, siempre hay que escuchar el cuerpo del paciente. Hay que hacer esta semiología, esta tradición tan rica que nos heredó o que importamos más bien de Francia a principios del siglo, de la clínica francesa, hay que explotarla al máximo y después confirmar y apoyarnos de los paraclínicos, no al revés, no pido y a ver qué sale. Eso pasa mucho con los residentes, ¿no? Ya sabes, el adscrito que llega y pide todo, cada 3 días, todo. Y de repente, pum, mire, doctor, salió esto. Pues a ver qué hacen ahora. Y ahí tienen su resultado. ¿Y ahora qué haces con eso? ¿Qué vas a hacer? Encontró lo que buscaba, ¿no? Órale, ya. ¿Qué le van a hacer? No, nada, que vamos a esperar. Pues para que se lo tomen. Claro. Ahí está, hagan. Ya se lo pidieron, ya salió positivo. Órale, hagan algo. No es que dice la doctora que no, pues para que lo toman. Mejor no busquen lo que no quieran encontrar o lo que no puedan resolver. Claro, lo que no sepan interpretar. No terminé hace rato la historia porque la historia terminaba de esta paciente con reacciones febriles. Después de explicarle todo detalladamente, decirlo de las pruebas de su esposo, y se va convencida y al rato me mandan una captura de pantalla a unos pacientes de allá de una colonia aquí por el C4, donde en el chat, recomendaciones, ando buscando un pediatra, que por favor recomiéndeme un pediatra, pero que no sea el charlatán del doctor Castañón. Porque es un charlatán, te habla muy bonito y te quiere explicar y dar vueltas para que no, pero es increíble, con una prueba positiva, no me quiere dar antibióticos porque dice que no es necesario. Válgame, charlatán, fulano de tal. O sea, te topas con esta falta de raciocinio, ¿no? De conocimiento, pero pues es difícil. Me imagino que llevaba ya 4, 5, 6 médicos diciéndoles que sí, y tratamiento tras tratamiento, y alguien llega y le dice, no, no es necesario, pues como el que se sale de lo establecido es uno.
Adelante. Doctor, afortunadamente para nosotros los médicos ya se autorizó un decreto en el cual aquella persona que difame a un médico, a un licenciado, a un ingeniero o cualquier profesionista y que le repercuta en su persona, será sancionado. Así que ya no es tan fácil difamar a un profesionista en estos tiempos. Vamos a un corte, son las 11 de la mañana con 49 minutos. Regresamos a su programa Pregúntale a su médico que escuchas a través del 95.3 de FM Radio Mina La Expresión. Y a los que nos siguen a través de las redes sociales por Mina Médica, saben que estamos en la página de YouTube y también estamos por Spotify. Ahí pueden encontrar todas las podcasts en relación a todos los temas que aquí se disciernen. Un corte y regresamos. 11 de la mañana con 50 minutos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Todavía nos falta la mitad de las preguntas. Sí. No ha avanzado nada. ¿Cómo hablan, hombre? ¿Qué barbaridad? Échame gran pez. Yo por eso Ya, me mete ya, el doctor, ya para Ya por eso monólogo, que había No, hombre, es que te inspira, como este no es infectología y este mole, hablar. Pero sí está importante este tema. La realidad es que, como decía yo hace rato y he repetido varias veces, es el pan de todos los días Claro. y desafortunadamente es complicado aprender a reaprender. Es Sí, muy totalmente. complicado. Total. Muy complicado reconocer que estás cometiendo un error desde hace muchos años y enderezar el camino. Mucha gente prefiere mantenerse en el error para no verse mal, cuando se ven peor. Sí, claro, hay que reconocer nuestros Los errores. errores se reconocen y se reaprende. Digo, la realidad es que todos hemos pasado por ese proceso. Yo veo mis recetas de hace 13 años y digo, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo puede ser posible que recetabas eso? O sea, pero es una evolución pues Claro. constante y eso es con base pues en estudio, preparación, continuidad. Bueno, regresando a la parte de, ya estamos de regreso en el radio, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Dos cosas importantes. Hablaba usted de paraclínicos, estudios de complementación. Importancia de urocultivos y famosas reacciones febriles. ¿Se deben tomar? ¿Son importantes? ¿No se deben tomar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Urocultivos deben tomarse? ¿Y para qué serviría? ¿Y la reacción febril debe o no debe tomarse? Ok. Los urocultivos generalmente nos ayudan a confirmar una sospecha de una infección del tracto urinario. Este estudio siempre debe estar indicado cuando, sí y solo y cuando el paciente que esté en condiciones de expresar sintomatología urinaria, es decir, ardor, dolor, urgencia, tenesmo, pujo, datos que nos apunten hacia que el foco está ahí en la vía urinaria, ¿no? Asociado a fiebre. Es como en la clínica en la que se presentan estas infecciones. Entonces, en este contexto particular es que se debe solicitar. Si no hay una clínica que nos respalde esto, el urocultivo no tiene ninguna utilidad. ¿De acuerdo? Ahora, antes del urocultivo, con la misma muestra, con una muestra de orina, se puede solicitar algo que se llama examen general de orina. Si este resulta positivo en 3 elementos que básicamente son la esterasa leucocitaria, los leucocitos y los leucocitos en el sedimento, básicamente con esto podemos tener una probabilidad hasta el 95% de acertar en el diagnóstico y a lo mejor si no está disponible o no lo puede pagar el paciente, podemos no pedir el urocultivo. Con el examen general de orina podemos descartar o confirmar. Y la clínica, es decir, escuchar el cuerpo, hacer un adecuado interrogatorio, nos va a permitir con un buen porcentaje de precisión integrar el diagnóstico. Pero sí sería idóneo, sobre todo por el tema de qué antibiótico usar. Ahorita más adelante hablaremos un poquito de esto, pero las resistencias cada vez son más frecuentes. Entonces va a ser importante, sobre todo los cultivos, para dirigir la terapéutica antimicrobiana. Y en el caso de las reacciones febriles, estas son un grupo de 5 o 6 pruebas que se hacen por un método que se llama de aglutinación, que es un método muy antiguo, en donde muchas veces el químico que lo hace, o sea, más bien la precisión del estudio depende del químico que lo hace. La aglutinación es básicamente ver que pequeñas partículas se junten, como cuando comemos caldo de res y entonces la grasita, el sobrenadante está ahí flotando y si estas gotitas se juntan o no, traduce positividad o negatividad. Esto lo hacen con un preparado de bacterias, con unos pedacitos de bacterias y el suero del paciente, que básicamente tiene anticuerpos. Entonces, si se juntan las gotitas, positivo, si no se juntan, negativo. Obviamente,
Y actualmente ya hay pruebas más precisas que nos permiten detectar las enfermedades contra las que estaban diseñadas las reacciones febriles, que básicamente son Salmonella typhi, brucelosis y rickettsiosis, básicamente. Entonces ya tenemos una armamentaria, ya tenemos nuevos estudios que nos permiten con más precisión hacer el diagnóstico de estas enfermedades. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, las reacciones febriles se deben de pedir en el momento preciso o se usaban en algún momento cuando no teníamos esta indumentaria nueva, en un momento inicial de la enfermedad, porque detectan anticuerpos, pero que solamente se producen, más bien que se producen al inicio y pueden durar mucho tiempo. Entonces, realmente, así, para ser concreto, las reacciones febriles me producen exposición a una enfermedad. No, o sea, porque son anticuerpos, pero los anticuerpos pueden durar mucho tiempo. O sea, no me traducen enfermedad actual. ¿De acuerdo? Entonces, ya no se deben de usar. Así, concretamente, ya no se deben de usar. Y como bien lo decía, por ejemplo, rickettsia, ¿no? O sea, proteus positivos. ¿Cuántos proteus positivos hay? En la actualidad sabemos que la muestra de proteus de las reacciones febriles son para una detección indirecta de. Sí. Entonces, ¿cuántos proteus crónicos tenemos en la región? ¿Cuántas salmonelas crónicas en la región? Cuando, por ejemplo, rickettsia, pues no tenemos rickettsia, afortunadamente en esta región, porque es específicamente una región geográfica que tiene un clima específico, montañosos. En Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, la parte norte del rocallosa. país, es frecuente, afortunadamente el sur, pues no lo tenemos. Y sin embargo, en el tratamiento tenemos tratamientos por muchos años de. Tenemos una incidencia muy pequeña hacia Mérida, hacia más la península, pequeña. Y obviamente se tiene que hacer el estudio justamente de la garrapata, o sea, es un estudio muy amplio, me explico, y va más allá de solamente una muestra de sangre, sino involucra aspectos geográficos y epidemiológicos. Claro. ¿Qué es la resistencia antibiótica? Yo creo que pues, va a implicar de todo lo que hemos platicado y el por qué no utilizar antibióticos por utilizar y por qué se considera una emergencia mundial. Ok, bueno, voy a partir un poco de la idea o de uno de los comentarios que hizo el doctor Fernando en el sentido de que estamos colonizados, estamos llenos de bacterias por dentro y por fuera, ¿de acuerdo? Ya son parte de nosotros, o sea, vivimos en simbiosis idealmente cuando justamente no se desequilibra las poblaciones, cuando todo está en orden, nos ayudamos mutuamente. Sin embargo, cuando nosotros exponemos antibióticos a estas bacterias que están dentro y sobre nosotros, ellos empiezan a generar mecanismos que anulan la efectividad de los antibióticos. Y esto es particularmente importante por lo siguiente. E. coli, ejemplo. Todos tenemos E. coli en el intestino. Es nuestra amiga, está ahí, no nos hace nada. Vamos a un médico porque tuvimos tos, era una infección probablemente viral, pero nos dio ceftriaxona, inyectada 5 días. Y ceftriaxona es un grupo de fármacos que se llaman cefalosporines de tercera generación, y estas son las principales inductoras de mecanismos de resistencia que se llaman beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, este mecanismo de resistencia lo desarrolla E. coli gracias a la exposición de este medicamento. La particularidad con E. coli y con muchas bacterias de un grupo muy importante que vamos a recordar de ahora en adelante, que es el grupo escape, con K, es que pueden compartirse mecanismos de resistencia, pueden compartirse material genético y ahí va la instrucción para que generen la resistencia. Y entonces uno para ti, y entonces ya todos somos resistentes. Y entonces esa señora, ¿no? Que estuvo yendo por años y que le daban ceftriaxona y que le daban antibióticos, cuando exponga a su hijo, a su hija, a su microbiota, ¿no? A su E. coli ya resistente, ya presionada, esta niña probablemente se colonice de una E. coli con beta-lactamasas de espectro extendido. Y así es sencillo. Cuando esta niña a lo mejor tenga apendicitis o tenga un problema que facilite la salida de esa bacteria resistente a la sangre,
y no tengamos, o sea, no vamos a tener antibióticos que sean suficientes para contenerlo. Ahorita todavía tenemos carbapenémicos, pero en un futuro vamos a desarrollar resistencias más complejas, porque este cuento no termina con las BLE, va escalando. Perdón. Gracias, gracias. Ya. Lo bueno es que usted sí le toma la señal, pero el café no, ni me pela. No lo volteo a ver. No, pero no me volteé a ver. Haz de cuenta que soy el que apesta aquí en el programa. Pues tengo que estar en la radio. Son las 11 de la mañana con 59 minutos. Ya nuestro amigo Lemuel está listo para dar la identificación legal de esta empresa que escuchas en estos momentos a través del 95.3 de FM Radio Mina la Expresión. Vamos a un corte, vamos a la identificación legal y regresamos a Pregúntele a su médico. Ya son las 12 en punto. Es que lo oyes. Uy, que me tira la mirada en el espejo. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Sí, es desafortunado esto. La realidad es que nos vamos a morir el día de mañana por infecciones porque no vamos a tener antibióticos que ahora sí los necesitamos, Claro. pero ya va a ser resistente nuestro cuerpo, nuestras bacterias a esos antibióticos. Y es lamentable, la verdad, porque tú ves las recetas en la actualidad vuelvo a repetir, especialistas, subespecialistas, de todo, y te topas con medicamentos de última generación. O sea, medicamentos para una gripa, para una diarrea común y corriente, viral, ves antibióticos de los buenos, dice la gente, ¿no? Eso es bueno. Obviamente los compañeros de la maleta, los compañeros que llegan a visitarnos mes con mes, hablarnos de sus productos, pues llegan y te dicen, mire doctor, este antibiótico rapidito, no hay resistencia, es buenísimo, en 3 días sale el problema. Pues ignorante del tema, la mayoría pues dice, no, pues lo tomo, este es un tiro seguro, pero estamos creando monstruos de bacterias. México va a ser uno de los primeros países que va a tener un problema grave en esa situación. No me quedo. Como una anécdota, una paciente en una institución, después de una cesárea, es como antibiótico profiláctico, meropenem, ¿no? Y la pregunta fue, bueno, ¿por qué le están poniendo meropenem? Porque no hay ampicilina. O sea, es broma, parece chiste, pero es lo que está pasando. O sea, eso está pasando. Amoxicilina más sulbactam es un antibiótico de diario en algunos consultorios. De diario, para gripa, para diarrea, para tos, para moco. Inyectada, yo siempre he visto muchísimo. No, y en las farmacias de Simi, Ceftria. Todo el tiempo, Ceftria, para todo el Ceftria. Es lamentable. Los cuadros virales, lo peor. Los cuadros virales. Hay un estudio mexicano muy viejito de enfermedades respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas, donde se evaluó las recetas médicas de institución. Por increíble que parezca, el 65% de las recetas fueron estaban mal, pues, ¿no? Estaban mal en el sentido de que la indicación no era adecuada del antibiótico. Pero lo lamentable es que en el 35% que sí fue correcto, desafortunadamente en el 40% la dosis y la frecuencia era incorrecta. Que también es un problema. Claro. También es un problema. O sea, no solo es dar antibióticos, sino dar la dosis adecuada. Sí. Pero es que no será mucho. Tomé la mitad porque vi como que era mucho. Afortunadamente en pediatría, en mi caso particular, siempre como cambia de acuerdo a la edad, al peso, nos vemos obligados, medio me acuerdo, pero lo confirmo. Sí, medio me acuerdo, pero lo confirmo. Y ahí tenemos siempre nuestro libro al lado para ser precisos. Vacunación. ¿Cuál es la importancia de la vacunación? Tenemos muchos antivacunas en la actualidad. ¿Cuál es la importancia de la vacunación? Ay, Dios mío, pues es fundamental. O sea, el eslogan que se hizo muy famoso en COVID-19, las vacunas salvan vidas, nunca mejor redactado, nunca mejor resumido, ¿no? Y lo vimos, o sea, los que tuvimos la fortuna de de estar ya de este lado, ¿no? Como personal de salud y recibir las primeras dosis que en su momento fue la vacuna de RNA mensajero, vimos la diferencia totalmente, ¿no?
menos severidad, menos frecuencia de la enfermedad. Al principio no estaba tan claro, pero bueno, al final del día siempre va a ser mejor tener una protección, aunque sea relativamente modesta, 60, 70%, frente a nada, ¿no? Y lo vimos con la erradicación de la viruela en el mundo, lo vimos con la erradicación de la poliomielitis en México, ¿no? Viruela. Entonces, definitivamente es fundamental. O sea, repito, aquí muchas veces la resistencia a aceptar un tratamiento, a aceptar una intervención o a aceptar el no uso de antibióticos está en función de no entiendo cómo funciona, ¿no? No entiendo cómo funciona una vacuna, me da miedo, mejor no, no vaya a ser. El No chip vaya que a me ser. controla. Me van a esterilizar. Cuando traemos hasta 3 a veces. Exacto. Que nos controla, ¿no? Es uno de los descubrimientos de la humanidad tremendo. Claro. Se dice que el peor enemigo de la vacunación La ignorancia. el peor enemigo de la vacunación es el éxito de la vacuna, porque la gente ya no se acuerda. Es decir, Ya. es tan exitosa la vacuna que la gente ya no ve gente con poliomielitis en la Claro, calle. Por claro. ejemplo, tú no querías tener un hijo con poliomielitis, lo vacunabas, pero como la gente actual, los papás actuales, no saben ni qué es la poliomielitis, no tienen la menor idea. Entonces, el peor enemigo de las vacunas es su éxito, porque ha desaparecido tantas enfermedades que no las vemos. Otros ejemplos, la rabia y el tétanos, que ya no son tan frecuentes. Claro. Son tan fatales ver esos cuadros clínicos que a nadie se lo desea. Impresionante. Claro, porque nuestras campañas han sido exitosas y de verdad a mí me emociona mucho, mucho, mucho desde que soy estudiante. O sea, el salir a vacunar, el entrar en contacto con la comunidad y el reeducar. El reeducar es como alguna vez me dijo un profesor, ¿no? Es como ser profeta, o sea, es como llevar la palabra de la ciencia a la comunidad Claro. y compartirla. Es muy, muy padre. Algo que a mí me suena increíble es la parte, hablar de vacunación, por ejemplo. Mucha gente no quiso vacunarse contra COVID, mucha gente no quiere vacunarse contra influenza porque es un chip. Pero están en su casa y se pican con un martillo oxidado, van corriendo porque quieren la del tétano. Es increíble cómo somos tan incongruentes como sociedad que para el tétano sí, y van corriendo. Es que me machuqué con un martillo, un clavo oxidado, me piqué y van corriendo por la del tétano. Es de las vacunas, creo que más exitosas que pueden existir. Es más que incongruencia, pues eso es lo que saben. Así es como ven de su vida, así es como lo asimilan. Tal vez para nosotros, que es mucho más claro, decimos, ¿por qué no se ponen la del COVID? Pero dentro de su mundo y cómo lo perciben, así es como debe de ser. Sí, pero yo creo que también tiene mucho que ver ahorita la parte de que la información, pues la puedes adquirir en todos lados. Claro. Entonces, Buena o mala. Ajá, Buena hay o información que es sana y no. Entonces, desde ahí ya se crea la duda y yo creo que ese es el problema. Antes no se tenía tanta información a la mano. Entonces, lo que se tenía era lo que daba la parte médica, ¿sí? Y no había una contraparte, era muy difícil. Y ahorita ya hay una contraparte. Ahora sí. Hay una Entonces, contraparte. la gente está empezando a confrontar, pero sin fundamento. Yo creo que ahí es donde está el problema, ¿no? Y ahí es donde tiene relevancia, pues obviamente este tipo de programas, precisamente para qué, pues para eso. En la parte de la religión tienen estos programas, en la parte de la religión van casa por casa y tienen una efectividad. Entonces yo creo que en la salud, pues también es necesario esto. Sin duda. Seguimos con este tema tan interesante y hablando de vacunas, doctor Luis Enrique. ¿Qué vacunas extras que no están en la cartilla de vacunación deberán aplicarse a nuestros hijos y para qué? ¿Cuáles son las que faltan? Bueno, las que no nos cubre desafortunadamente al grueso de la población, el sector público, BPH, en el caso de los niños, no en todos lados se les aplica y es fundamental. ¿Por qué? Porque el niño más bien el virus del papiloma humano, que es el que produce el cáncer cervicouterino, digamos, muchas veces el que funge como vector, Claro, el que funge, o sea, el transmisor es el varón. Hombre. Entonces necesitamos vacunar a nuestros varones para que se disminuya y se corte o se mitigue la transmisión hacia las O mujeres. sea, no nomás las niñas, sino también Niñas y niños. universal. Universal. Esa debe estar en todos lados y no siempre en todas las ciudades se facilita a de los hecho, varones.
somos más varones que mujeres. Sería más fácil erradicar si vacunamos a los varones en lugar de las mujeres. Obviamente la enfermedad la padecen las mujeres, pero nosotros somos los facilitadores, los transmisores. Entonces sería más fácil vacunar a la población varón Claro, que la mujer, porque habría menos gastos y erradicaríamos. de acuerdo. Entonces, esa la digo primero porque sí hay, en algunas instituciones lo logran, en otras no, pero de entrada que los papás sepan que todos sus niños deben estar vacunados contra VPH. 11 años o quinto de primaria. Y son 2 dosis, las que circulan actualmente en México. Hepatitis A, meningococo, ya dije varicela, no dije varicela, varicela fundamental, básicamente. O sea, de las disponibles. Ya si viajamos a ciertas regiones, pues agregaremos fiebre amarilla, agregaremos otras. Pero así en nuestro contexto particular, esas. Meningococo, voy a hacer un paréntesis, porque la prevalencia de meningococo, de meningitis por meningococo es baja en México, pero vivimos en un mundo global donde viajamos a Estados Unidos o tenemos familia que está en Estados Unidos y viene a visitarnos y la prevalencia ya es alta. ¿De acuerdo? Entonces, no, o sea, si lo tenemos a la mano y si no representa un impacto importante a nuestra economía, hagámoslo, vacunemos a nuestros niños. Varicela. Sin duda. Varicela para la población en general, pues es algo inofensivo. Se pusieron de moda hasta las famosas fiestas para contagios masivos de niños de varicela. Obviamente trabajar en un hospital de concentración y ver lo grave que se puede poner un niño de varicela. Obviamente si la gente supiera cómo se puede poner un niño por varicela, lo grave que puede llegar a ser, inclusive la muerte, todo el mundo correría si mostráramos esas imágenes. Claro, porque varicela mucha gente tiene la imagen de los granitos en la piel que dan un poquito de fiebre y que le pones su cremita y se cura. No, varicela puede producir encefalitis, puede producir neumonía, o sea, puede llevar a un niño a una terapia intensiva y a un adulto ni se diga. O sea, una varicela en un adulto que por la razón que sea la libró, llegó a los 20, 25 años y le da varicela, aguas. Las varicelas son feas en los adultos. Se comportan muy agresivas. 11 ya son las 12 de mediodía con 11 minutos. Vamos a hacer un corte. Ya casi estamos en la recta final de este programa. Escuchas, pregúntale a su médico a través de Radio Mina La Expresión. Un corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por su atención y seguimos en vivo en radio. No nos mandaron a conectar, y ahora sí ya nos mandaron a comercial. Sin duda, vacunación es importantísimo. Como bien comenta el doctor, pensamos que varicela es algo totalmente inofensivo, pero hay bebés que llegan a terapia intensiva, como bien lo menciona el doctor, que terminan intubados en una terapia intensiva y que pueden fallecer porque el cerebro se inflama, porque el pulmón se inflama. Y esto obviamente es complicado, es muy complicado. O sea, no solo es estético, no solo es que les pique. De verdad, fue absurdo. No sé, hace 3 años creo que se pusieron de moda las fiestas de contagio masivo. Totalmente absurdo. Y sigue siendo el común denominador, pues que se infecte ahorita el niño de una vez. Vamos, que se pegue con el hermanito, que se pegue con el primo para que ya salga ese problema lo más rápido posible. Lamentable. El desconocimiento, ¿no? Desafortunadamente, yo siempre lo he dicho, porque también un poco tiene que ver el costo, como el sector público no las cubre, a veces la gente a veces no ve a futuro, ¿no? Nuestra población desafortunadamente no está acostumbrada a proyectar, ¿no? ¿De qué me puedo cubrir en un futuro? A lo mejor no ahorita, pero invertir a futuro siempre va a ser lo óptimo, e invertir en salud nunca está de más, ¿no? Y en este caso la vacunación y la salud a futuro y la tranquilidad que nos puede dar no tiene precio. Es caro, es muy caro, pero llegan con las uñotas, bien, las pestañotas, sus celulares buenísimos, pero El triple lo que vale la vacuna. pero nos vamos a cenar y nos gastamos 2,000 pesos, o sea, y no nos ponemos a pensar que es más caro una terapia intensiva, que por día no baja de 50, 70 mil pesos por día. sin honorarios médicos. Sí, no, exacto. ¿Se pueden prevenir las infecciones, doctor? Sí. ¿Cómo se previenen?
con vacunación. Definitivamente es una herramienta, es la tecnología que nos ha permitido eh, vivir más, vivir mejor, que ya no nos maten justamente las infecciones que nos mataban hace unos años. Por ejemplo, rotavirus. Todavía en ciertas regiones de África, ¿no? Es un problema importante. Los niños se mueren deshidratados de diarrea porque no tienen vacunación, porque no tienen acceso, ¿no? Otro ejemplo, no sé, por ejemplo, hepatitis B. Tenemos una baja prevalencia, afortunadamente, gracias a la vacunación, ¿no? Gracias a que justamente la primera vacuna después de la BCG es la hepatitis B en los primeros días de nacido, ¿de acuerdo? Entonces, definitivamente, infecciones que producen alta morbilidad o mortalidad, porque ese es el objetivo de las estrategias de salud, ¿no? O sea, reducir el impacto, la carga global de la enfermedad de aquellas enfermedades que o sea, enferman a mucha gente, o que a lo mejor enferman a poquita gente, pero su trascendencia en la vida de esa persona es gravísima. Entonces, definitivamente, la vacunación es nuestra mejor aliada. Yo agregaría el lavado adecuado de manos. Eso también Adecuado. es importantísimo para erradicar muchas enfermedades, muchos contagios, lavarnos las manos constantemente. Ahorita con el COVID y previamente con influenza se pusieron de moda los geles, el alcohol, pues adelante también, eso es una buena estrategia. El lavado de manos definitivamente también salva muchísimas vidas. Y en los casos particulares, digo, ahora afortunadamente con la vacunación, o sea, que ya la mayor parte de nuestra población está en este contexto de vacunación completa, pero yo agregaría, en caso de que tengamos algún síntoma respiratorio, el aislamiento y el uso del cubrebocas en esos casos. Y definitivamente tendría que ser una norma y tendría que ser cultural como lo es en varios países de Asia. El enfermo siempre trae cubrebocas. El enfermo tendría que traer cubrebocas siempre. Desafortunadamente no es así. Claro. Culturalmente no existe. Yo agregaría también una buena alimentación, parte de las vacunas. Definitivamente. Ya para despedirnos, doctor, algo muy importante para la población, como dice el doctor Castañón, la pregunta del millón. ¿Cuándo debemos acudir con un infectólogo pediatra? Ok. Síndromes febriles, o sea, un paciente con fiebre en el que ya se le evaluó durante al menos 3 consultas y no se encuentra un foco, o sea, fiebre de origen desconocido, esa es una. Infecciones crónicas, como tuberculosis o virus de la inmunodeficiencia humana, SIDA, ¿no? Que no es lo mismo. Y pacientes inmunocomprometidos, es decir, pacientes bajo quimioterapia, con cáncer que están recibiendo quimioterapia, con enfermedades autoinmunes que están recibiendo esteroides y que tienen ciertas complicaciones infecciosas. Esos contextos, esas infecciones se comportan distintos en pacientes con defensas bajas, como esos pacientes. Entonces ahí sería oportuna la intervención de un infectólogo para poder precisa, adecuada y hecha la medida en esos pacientes. ¿Dónde lo vamos a encontrar, doctor? Bueno, pues estamos en Minamérica, nos estamos integrando al equipo, afortunadamente, y muy agradecidos. Y pues bueno, ahí estamos a sus órdenes. ¿Cuál es la dirección? Belisario Domínguez 30, Colonia Santa Clara. ¿Algún teléfono para comunicarse o contactar con el doctor Luis Enrique? 922-13-311-41. Muy bien. ¿Preguntas del auditorio? Sí, aquí hay una, Francis Martínez. Buen día, ¿es conveniente nebulizar al paciente? Está fuera de lugar, pero adelante. Depende, ¿no? O sea, acuérdense o sea, nada se hace sin un contexto, ¿no? Ningún tratamiento se puede hacer sin contexto. Entonces, las nebulizaciones generalmente sirven para fluidificar las secreciones y a veces para abrirlas, pero no son un tratamiento específico de nada, son un tratamiento que resuelve síntomas. Hay una muy buena pregunta de Ana Perpa, un saludote. Dice, ¿qué repercusiones o efectos secundarios pueden tener pacientes neonato, infantil, que estuvieron hospitalizados por muchos meses sometidos a los antibióticos? ¿Y cómo se puede revertir, si es que se puede, esos posibles efectos? De acuerdo.
Bueno, pues de entrada, esos pacientes tienen mayor riesgo de disbiosis, ¿no? Justamente lo que hablábamos, de esta ruptura, de este delicado equilibrio entre todos los grupos de bacterias que habitan dentro y sobre nosotros. Entonces, ese es como el principal riesgo. Algunos, en particular los muy pequeñitos, los inmaduros, pueden desarrollar lo que se llama enterocolitis necrotizante, ¿de acuerdo? Que es una inflamación muy severa del intestino del bebé, y muchas veces estas bacterias que habitan en su pequeño intestino salen a la sangre y producen un proceso de sepsis. Eso es lo más severo que puede desarrollar el bebecito. Ahora, ya cuando este proceso se resuelve, lo que de pronto pudiera beneficiarlos, pero se necesitaría un abordaje más preciso, pues a lo mejor el uso de ciertos probióticos para equilibrar la disbiosis pudiera ser oportuno, pero previa evaluación. O sea, no es una recomendación en general para todos los prematuros. Claro, Una pregunta. y aquí es importante aclarar el punto que acaba de comentar el doctor. No todos los probióticos son iguales, ¿eh? Eso es importantísimo, porque es muy fácil ahora. Yo generalmente receto muchos probióticos, pero son cepas específicas. Para cada enfermedad es una cepa, Claro. pero parece receta de cocina para la población, ¿no? Ya van y lo compran. No todos, aunque salgan en la tele, no todos los probióticos son para lo mismo, y es importante aclararlo. Es previa valoración médica, y a veces es muy necesario, a veces necesario y a veces no es necesario. Siempre va a depender de la valoración médica. Claro. Una pregunta muy específica para usted. Saludos, por cierto, para la doctora Carolina Morales. ¿Qué pasa si solo se aplica una dosis de vacuna de varicela? Ok, es importante completar todo el esquema, porque entonces la eficacia y la efectividad también no es plena, ¿de acuerdo? Cada vacuna tiene un porcentaje específico de eficacia, que es como se comporta la vacuna ya en la población. Entonces, no vamos a alcanzar el desarrollo adecuado de anticuerpos, y por lo tanto nuestra protección no va a ser óptima. Hay que completar el esquema. Adelante. Perfecto, pues no hay más preguntas. ¿Aquí hay otra pregunta del Adelante. auditorio? ¿Los pacientes con lupus tienen que recurrir con el infectólogo? Si tienen un proceso infeccioso y están bajo tratamiento esteroideo o con algún otro inmunomodulador, idealmente sí, porque su contexto es muy particular. A ellos les afectan poblaciones particulares de virus, bacterias, parásitos y hongos. En ellos, los hongos pueden ser un agente que les afecte más. Entonces, la respuesta es sí. ¿Por qué con el infectólogo? Ya lo comentaba el doctor ahorita. Este grupo de población que tiene las defensas bajas se va a enfermar de virus, bacterias, parásitos y hongos no comunes, totalmente atípicos, no es el cuadro típico. Y la presentación y el cuadro que va a presentar este paciente cuando se enferme no va a ser el mismo que el resto de la población. De ahí la importancia de que sea evaluado por un experto en la parte de las infecciones. Por ejemplo, algunos no van a hacer fiebre, como a lo mejor puede ser una infección muy, muy grande y no van a tener fiebre, o puedan tener fiebre poquita, ¿no? Un poquito de fiebre nada más, y puede ser una infección súper grande, porque el comportamiento es diferente, sus células de defensa, este ejército que platicábamos, pues está drogado, está dormido, es insuficiente y no va a poder hacer las funciones que normalmente hace. De ahí la importancia de... Pues doctor Luis Enrique Gómez García, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que desea agregar para despedirnos? No, pues gracias, de verdad, un placer la conversación, un placer la interdisciplinariedad que manejan en este programa, y pues ahí estoy a sus órdenes, y será un placer estar en otra ocasión con ustedes. Gracias. Marcos, ¿algo para despedirnos? No, pues la verdad, muchas gracias por todo lo compartido y pues, saludos. Pues nos vemos la próxima semana. Adelante, doctor, para despedirnos. A nombre de la directora general de esta empresa radiofónica, la licenciada María Elisa Bravo Ortiz, de nuestra administradora local, la señora Isabel Velázquez López, agradecemos allá en cabina de locutores a nuestro compañero locutor en turno, Lemuel Jonathan Paredes Ríos, técnicos en cámaras y micrófonos de Minamérica. Gracias por estar con nosotros. Como dijo el doctor Castañón, le agradecemos al doctor Luis Enrique Gómez García al haber estado con nosotros. Hay pocos médicos, pediatras, infectólogos, y qué bueno aprovechar esa experiencia para el bien de la comunidad. A nombre de mis compañeros Ulises Medina Toledo, el psicólogo licenciado Marcos Antonio León Hernández, el doctor Fernando Castañón Leo, el último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, les desea buenas tardes, y si el Supremo Creador no lo permite,
Nos vemos aquí el próximo sábado en una edición más de Pregúntele a su médico. Buenas tardes, son las 12:24. Más de 4 años ofreciendo los mejores artículos, siempre cerca de ti. Ahora en nuestras 3 sucursales. Por ello y más, Garcon es... Familia. Precios justos. Variedad. Local. Calidad. Mayoreo. Menudeo. Productos mexicanos. Te agradecemos por seguir confiando en nosotros. Ven y encuentra lo ideal para tu hogar, industria y oficina. Comercializadora Garcon. Calidad y surtido al alcance de tu bolsillo. Pino Suárez, número 228, Barrio La Cruz, Otiapan. Carretera Transísmica, esquina Juárez, número 71, Barrio Primero, Cozoleacaque, Veracruz. Boulevard Instituto Tecnológico, número 900, Colonia La Bomba, Minatitlán, Veracruz.